En las últimas semanas hemos visto en diferentes países de América del Sur escenas repetidas, protestas, marchas, movilizaciones, reclamos. También hemos visto a las Fuerzas Armadas aparecer nuevamente en escena, escoltando a presidentes, liderando la represión e incluso forzando a ciertos presidentes a dejar sus cargos. Esto sin duda nos plantea la necesidad de reflexionar un poco sobre lo que está sucediendo en la región, porque de alguna manera estos hechos, si bien en cada país refieren a causas diferentes y a situaciones y dinámicas políticas particulares, podemos vincularlos con ciertas tendencias generales que ha estado atravesando la región durante los últimos años. Y en particular me querría referir a estas tendencias. Aquí quizá una primera que es necesario subrayar o plantear es el hecho de que en los últimos 5 o 6 años los países, particularmente de América del Sur, han experimentado en conjunto una desaceleración económica bastante importante que ha tenido que ver con el final de lo que muchos han denominado el boom de las commodities, ¿no? Y entonces la situación actual de la región, que se va a estar manifestando en que este año va a tener un crecimiento prácticamente nulo, supone un contraste importante con lo que vimos en la primera década del siglo XXI, en donde la región en su conjunto y los diferentes países en particular crecían a inclusive ritmos cercanos al 10% anual. ¿Qué explica este cambio? Bueno, como decía anteriormente, la caída en el precio de las materias primas y en la demanda de materias primas, fundamentalmente de parte de China, por también la desaceleración económica que ha estado experimentando este país, y que, como decía anteriormente, contrasta con lo que había sido la regla en los primeros años del siglo XXI, y que benefició de manera muy clara a los países sudamericanos que exportaron o hicieron crecer de manera muy grande las exportaciones de materias primas a China. Entonces este es un primer elemento importante porque ha tenido efectos directos no solo en la calidad de vida de la población, sino en la cantidad de recursos de lo que disponen los gobiernos y que en los primeros años del siglo XXI, en la primera década del siglo XXI, se habían traducido en importantes y extensos programas de política social que habían servido para mejorar la calidad de vida de sectores importantes. Entonces tenemos economías que ya no crecen, un importante sector de la población que había visto mejorar su situación, pero que ahora se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad, y gobiernos que deben hacer ajustes fiscales muy importantes. La segunda gran tendencia tiene que ver con la percepción de las instituciones políticas y de las instituciones democráticas, en particular de los latinoamericanos y las latinoamericanas. ¿Por qué? Porque de manera casi coincidente con este estancamiento económico, se ha visto un descenso muy importante de la cantidad de gente que elige a la democracia como la mejor forma de gobierno, ¿no? Entonces hay encuestas como Latinobarómetro o la POP que permiten ver esta evolución o la evolución de estos indicadores y que muestran que el porcentaje de la población que cree que la democracia es la mejor forma de gobierno comparado con cualquier otra ha caído de manera sostenida durante los últimos 5 o 6 años, y por primera vez el año pasado se ubicó por debajo del 50%, ¿no? Si consideramos algunos otros indicadores que miden estas encuestas, como el grado de satisfacción de la gente con el funcionamiento de la democracia, también los porcentajes han tendido a caer. Y también es muy relevante y muy preocupante que una porción muy importante de la población sienta o crea que quienes ejercen la función de gobierno lo hacen simplemente para satisfacer sus propios intereses, ¿no? Entonces, esto ha servido para generar un distanciamiento muy importante de la población no solamente con las instituciones, sino en particular con los partidos políticos más tradicionales, y explica en gran medida por qué las demandas que hoy vemos florecer en la región en muchos casos no pueden ser canalizadas a través de estos canales más tradicionales.
Un tercer elemento que me gustaría destacar tiene que ver con que en la mayoría de los países de Sudamérica también vemos un incremento muy importante de la polarización política, ¿no? Esta idea de que la población tiende a dividirse en dos campos contrapuestos y que en general son campos que no pueden dialogar o les cuesta mucho dialogar, digamos, ¿no? Cada uno de estos campos ve a sus contendientes como enemigos de alguna manera y esto hace que sea muy difícil establecer canales de diálogo, canales de negociación y por lo tanto cada uno de los campos intenta o bien atrincherarse en el gobierno y permanecer ahí todo lo que sea posible o bien sacar a quienes están en el gobierno utilizando cualquier estrategia en la mayoría de los casos que van más allá de los canales institucionales. Un último elemento que me gustaría destacar tiene que ver con que, como nunca antes, en el conjunto de la región vemos una tendencia muy sostenida a el establecimiento de canales ilícitos entre la política y sectores empresariales, sectores ligados a la construcción, por ejemplo, que ha llevado a que en los últimos años estallen en muchos de estos países escándalos de corrupción. Quizá el caso Odebrecht es el más conocido, que involucra o ha involucrado directamente a figuras muy relevantes, ¿no? Y una cuestión relevante es que en este contexto de polarización, estos escándalos de corrupción también han sido utilizados políticamente, ¿no? Digamos, y esto no tenemos que quizá dejarlo de lado, porque han servido también para que ciertas figuras, ciertos políticos intenten echar mano a estos escándalos con la intención de perjudicar a sus rivales y, en este sentido, fortalecer sus propias chances electorales. Entonces, como dije anteriormente, para entender lo que está pasando en Bolivia, en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Argentina con el cambio de gobierno, tengamos que ver causas particulares de cada uno de estos países, pero creo que estas tendencias generales en cierta medida se manifiestan, algunas más fuertes, algunas más débiles, en cada uno de los casos y nos permiten de alguna manera encontrar algún hilo conductor que sirva para explicar lo que la región en su conjunto está viviendo.